Noticias Aragón es el informativo territorial de Televisión Española en esta comunidad autónoma. Con distintos métodos, caras y recursos, lleva poniendo en antena de lunes a viernes la actualidad aragonesa, desde su primera emisión, el 6 de julio de 1979 hasta hoy en día. Tenemos un informativo a las 2 de la tarde y cortito, es como una especie de, digamos, de píldora, de sumario de lo que va a ser la información más extensa, que esa viene a las 4 de la tarde aproximadamente, 4 menos 10, continuando la información territorial después del telediario nacional. El contenido de un informativo puede cambiar en cualquier momento. Por eso es importante tener bien definidas las funciones de cada miembro del equipo. En la jerarquía de todos los informativos está el área de edición. El área de edición es el área que decide los contenidos, qué se cubre y cómo se cubre. En ese área de edición estamos, a primera hora de la mañana estoy yo, el editor o editora y la jefa de informativos. Una vez que sabemos qué vamos a cubrir y cómo vamos a hacerlo, nos reunimos con la parte de producción, es decir, quienes ponen los medios para hacerlo. Entonces ese día dice, pues tenemos estas cámaras, estas mochilas, y luego ya en la parte de realización, que son los que supervisan el montaje, porque ahora montamos los periodistas y ellos supervisan y ya lo ponen en antena. El realizador en ese momento es, la realizadora en nuestro caso, quien, digamos, es la directora de orquesta cuando el informativo se pone en antena. Los redactores se encargan de construir piezas audiovisuales a partir de noticias. Las noticias nos llegan por diferentes fuentes, a través, por ejemplo, de teletipos o mensajes de WhatsApp, por ejemplo, los siniestros, los sucesos, o son convocatorias de prensa, de partidos políticos, del Gobierno de Aragón, o también pueden ser noticias propias que nosotros vamos al lugar de los hechos, grabamos, y una vez que tenemos todo el material, lo que hacemos es llegar aquí a ingesta, el material se ingesta, se introduce en el sistema, y lo que hacemos con este programa que se llama Media Central, montamos la noticia, escribimos un texto, además lo locutamos y tapamos con una imagen. Una vez que ya tenemos ese proceso realizado, esa noticia ya elaborada pasa a realización, que se encarga de transferir, se llama así, la noticia, y ya estaría lista para emitirse en nuestro informativo. Desde el Centro Territorial de Zaragoza se recogen la mayoría de noticias y se toman las decisiones de lo que va a ser el informativo, pero tanto Huesca como Teruel cuentan con sus propias delegaciones, desde las que se trabaja en paralelo para cubrir la información de todo el territorio autonómico. Huesca y Teruel están unidos a Zaragoza por una fibra, es decir, ellos nos envían desde la delegación o con las mochilas con las que trabajamos en directo. Entonces es todo inmediato. No tiene nada que ver con la tele que yo conocí cuando empecé, que era un señor que iba desde Teruel a Zaragoza a buscar los periódicos y volvía, y con esa valija, una maleta de cuero, enviábamos las cintas. O sea, que estamos hablando del Jurásico. Hoy en día Noticias Aragón cuenta con las facilidades de los grandes avances tecnológicos, pero no siempre ha sido así. Antes de venir aquí, en Ruiseñores, en el centro anterior, estuvimos durante unos cuantos años compaginando lo analógico con lo digital. Es decir, estábamos utilizando distintos sistemas para hacer el informativo de tele. Estábamos en un chalet muy bonito, pero muy antiguo, que no estaba adaptado a todas las necesidades que hacer televisión moderna requiere. Entonces empezamos en un plató muy chiquitito, que no tenía nada, no tenía ni siquiera un fondo con pantalla. Allí estábamos como en la edad de piedra. Llegabas a la televisión y era todo en una cinta de este tamaño, y entonces ibas a grabar, luego te sentabas con un montador que rebobinaba, tenías que hacer el corte exacto, no te podías equivocar en un frame porque entonces ya se perdía, o sea, era una cosa muy loca para mí. Era todo muy rudimentario, pero muy rudimentario. A la vista no se notaba, porque la verdad es que se sacaba mucho rendimiento, pero la forma de trabajar era muy laboriosa, mucho más lenta, y porque ahora es que es todo rápido. Claro, no podías contar con imágenes de Madrid y tal hasta que no te las enviaban. No es como ahora que tú tienes acceso a cualquier imagen que tenga Radio Televisión Española en cualquier punto de la geografía nacional. Eso era impensable, claro, esto en el pasado te tenían que enviar ellos, grabarlo. Entonces, esa conexión entre los distintos centros territoriales nos ha servido para muchísimo. Este centro estaba comprado por RTV desde el 2009, desde después de terminar la Expo, y no nos mudamos hasta el 17 porque llegó toda la crisis
y RTVE no es un centro territorial, son 17. Entonces es una gran empresa que bueno, tiene prioridades y claro, sabíamos que venir aquí suponía la digitalización de todos los sistemas. Entonces esto fue una gran revolución en nuestra forma de trabajar, porque claro, hasta aquí no habíamos montado los periodistas. Lo que te proporciona el digital es la rapidez. Es mucho más fácil hacer un directo hoy que hacerlo hace 10 años, porque hace 10 años, y es hace nada, pero hace 10 años para hacer un directo tenías que contratar una terrena con una antena que vía satélite te manda la onda como para que tú puedas conectarte y estar en un punto haciendo un directo sobre un incendio y que esa señal llegue a la televisión de todos los espectadores. Ahora esa furgoneta llena de todo tipo de materiales tecnológicos, de antenas y de ondas, se ha convertido en una mochila de este tamaño. Las mochilas tienen hasta 5 o 6 tarjetas distintas de diferentes compañías para que en la mayor parte de Aragón tengas conexión vía directo. Eso para nosotros ha sido impresionante. Y luego también confiamos en lo de los falsos directos, que nosotros sí que utilizamos mucho esa fórmula, en que a la gente le gusta ver caras, o sea, tú te sientes identificado con personas y entonces siempre y cuando se haga bien y desde el rigor y de una manera concisa y bien contado y explicado, y si se puede justificar que estás ahí por algo, nosotros optamos por esta fórmula. Tras más de 38 años en el chalet de Paseo Ruiseñores, Noticias Aragón se mudó a orillas del río Ebro. Su casa desde entonces es este edificio del Espacio Expo. Nos vinimos a estos estudios y tuvimos un plató que no es este en el que ahora mismo nos encontramos, sino que era pues, bueno, un pelín menos moderno que este, ¿no? Teníamos una pantalla de televisión grande en la que ya podíamos permitirnos pues, desde plasmar imágenes a plasmar datos. Nos incorporamos tarde porque estábamos trabajando un poco muy en precario y muy con unos métodos totalmente obsoletos. Pero bueno, todo requiere un tiempo. Durante la pandemia empezamos a utilizar mucho los grafismos. Utilizábamos el grafismo de Aragón para dar diariamente los datos de contagios, los datos de fallecimientos y nos basábamos mucho ya en esa pantalla. Empezamos a levantarnos, a ponernos de pie para hacer los sumarios, hacíamos un pequeño paseíto y entonces eso sirvió de referencia, una cosa que ya estaba inventada, que no la estábamos creando aquí en Aragón, pero sí sirvió de referencia para el resto de centros territoriales. No solo cambió la forma de contar las noticias, el coronavirus también alteró la estructura interna del informativo. Hubo que gestionar una pandemia, no fue fácil, somos servicio público, eso supuso que tuvimos que crear una isla que lo llamábamos aparte. Llevamos a equipo de radio y equipo de tele por si el COVID entraba en el centro territorial y había que cerrar, garantizar la antena nacional, que es nuestra obligación. Gestionar eso con, yo qué sé, cosas tan de diario como el comedor, cuánta gente podía entrar, el uso de mascarillas, fue complejo. El año pasado, en 2023, inauguramos este estudio de televisión que ya sí que se adapta a lo que los tiempos piden y a lo que el espectador requiere, que es mucha imagen, mucho dato, explicarlo todo de una forma muy gráfica y eso, estas pantallas que tenemos aquí nos lo permiten y hemos cambiado nuestra forma de contar las noticias gracias a ellas. Las nuevas herramientas han ayudado a los profesionales a cumplir con la compleja misión de captar la atención de la audiencia. Cuando llegué aquí hacíamos noticias muy largas, hacíamos reportajes que a lo mejor duraban 2 minutos y medio de política en las Cortes, que ahora eso es imposible. O sea, un espectador, tú no le puedes poner una pieza de 2 minutos y medio de política porque cambia directamente de canal. Tú ves piezas en otras cadenas de televisión que duran 1 minuto 10 y que te han contado la misma información y nosotros teníamos que adaptarnos a esto y teníamos que contarlo de esa manera más ágil, pero que al mismo tiempo no te dejes cosas importantes en el camino, ¿no? Pero un poco un lenguaje más fresco, una forma de montar también más rápida, ¿no? Unos planos que sean más cortitos, todo darle una mayor agilidad para que al espectador no le aburra un contenido. Una década da para mucho. Noticias Aragón ha pasado por 2 centros territoriales y 3 platós. La digitalización ha sido el elemento clave en la evolución del informativo, que cada vez se parece menos al que se hacía en 2014.